A veces, el dolor más profundo no grita, simplemente te rompe por dentro y te deja en silencio. Es ese vacío que parece imposible de llenar, esa sensación de ser ignorado, desplazado o dejado atrás, que te hace cuestionar si alguna vez volverás a sentirte completo. Pero escucha bien, ese sufrimiento que hoy parece insoportable, mañana será la semilla de tu verdadera libertad. Porque el estoicismo no es solo resistencia ante la tormenta, sino la clave para transformarte en alguien que, a través del dolor, aprende a renacer con más fuerza, más sabiduría y más dignidad. Lo que hoy duele, mañana te dará la libertad que tanto buscas si aprendes a mirarlo con los ojos del alma y a usarlas como tu mejor arma. El dolor no es tu enemigo, es tu maestro. No lo rechaces, no lo huyas. Aceptarlo es el primer paso para que puedas transformarlo en tu mayor fortaleza. La adversidad no busca destruirte, sino ofrecerte una oportunidad única, la oportunidad de conocerte en profundidad, de descubrir que tu verdadera fuerza reside en cómo respondes ante la tormenta. Como decía Marco Aurelio, la dificultad revela lo que eres en realidad. No es el sufrimiento en sí lo que te debilita, sino tu resistencia a entenderlo y aprender de él. Cada herida, cada pérdida, cada rechazo, llevan en su interior la semilla de un carácter más sólido. La vida no te pide que ignores el dolor, sino que lo reconozcas con valentía y lo uses para crecer. La verdadera madurez no se construye en la comodidad, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. La adversidad es un espejo que refleja quién eres realmente. Y solo cuando aceptas esa imagen, puedes empezar a trabajar en tu transformación. No hay mayor poder que aquel que surge cuando entiendes que cada dificultad es una oportunidad disfrazada. La resistencia no es evitar el sufrimiento, sino aprender a aceptar que forma parte del camino. La resiliencia no es una cualidad innata, sino una decisión consciente de levantarte, de seguir adelante, de convertir el dolor en tu combustible. Porque en el fondo, quien se enfrenta con valor a su propia oscuridad, se prepara para emerger con una luz más brillante. No temas a lo que te duele, no huyas del proceso. En ese enfrentamiento, en esa aceptación, resides la semilla de tu verdadera libertad. La adversidad te está mostrando quién eres en realidad. Solo aquel que abraza su dolor con dignidad y sin resignación, puede construir un carácter que nada ni nadie podrá quebrantar. La fuerza no está en la ausencia de lágrimas, sino en la voluntad de seguir adelante a pesar de ellas. El verdadero poder reside en tu capacidad de controlar tus emociones, no en que ellas te controlen a ti. En momentos de dolor, cuando la tormenta interior amenaza con desbordarse, allí es donde se revela tu verdadera fuerza. La emoción desbocada no es más que un reflejo de tu percepción, una sombra que surge cuando permites que las circunstancias dicten tu estado de ánimo. Pero tú tienes la llave. Tú decides si te dejas arrastrar por la ira, la tristeza o el miedo, o si eliges mantener la calma, el equilibrio y la claridad. Sé firme en tu decisión de no ser víctima de tus propios sentimientos. El estoicismo no pide que ignores el dolor, sino que aprendas a gobernarlo. Como decía Séneca, no es que las cosas nos afecten, sino que nuestras opiniones sobre ellas nos afectan. La diferencia entre quien sufre y quien se fortalece radica en esa capacidad de distanciarse del caos emocional, de observar sin juzgar, de responder en lugar de reaccionar. El sufrimiento puede ser un destructor o un transformador, dependiendo de cómo lo enfrentamos. Cuando dominas tus emociones, no te vuelves inmune al dolor, sino que lo conviertes en un aliado. El sufrimiento pierde su poder sobre ti cuando entiendes que no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento. La tempestad interior no te define si tienes la valentía de mantenerte en pie, de no dejar que la ira o la desesperanza te arrastren hacia abajo. Cada vez que eliges responder con autocontrol en lugar de dejarte llevar por las pasiones, estás fortaleciendo esa parte de ti que nunca muere. Es un músculo que se desarrolla con la práctica diaria, con la firmeza de tus decisiones y la convicción de que tú eres más fuerte que cualquier tormenta. La verdadera libertad no es la ausencia de dolor, sino la soberanía sobre tus propias emociones. El poder del autocontrol es el escudo que te permite no solo resistir, sino transformar. No permitas que el sufrimiento te destruya. Al contrario, úsalo para forjar un carácter inquebrantable.
Porque en ese control, en esa disciplina interna, reside la semilla de tu mayor poder. Y cuando aprendes a dominarte, descubres que ninguna adversidad puede tocar la esencia de quien realmente eres. En un mundo lleno de ruido, de voces que insisten, de emociones que nos arrastran, el silencio interior se convierte en tu refugio más poderoso. Es en esa calma profunda donde la mente encuentra su verdadera fuerza, donde la razón se alza como la única guía confiable. Aprender a escuchar esa voz silenciosa, esa sabiduría que siempre está allí, es el acto más valiente que puedes realizar. Porque solo en el silencio puedes distinguir lo que realmente importa de lo que solo es distracción. El caos externo intenta ahogar esa voz, pero tú tienes la opción de hacerle frente. No permitas que las pasiones, las opiniones ajenas o las circunstancias te desconecten de tu esencia. La mente que se llena de ruido se vuelve frágil, vulnerable ante las tormentas de la vida. La mente que se aquieta en el silencio, en cambio, se vuelve invencible. Como decía Epicteto, no controlas las cosas, solo controlas tu juicio sobre ellas. Y ese juicio solo puede ser claro cuando escuchas esa voz tranquila, esa que te dice quién eres en realidad y qué camino debes seguir. El silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde la razón se revela con claridad, donde las pasiones pierden su poder y la verdadera libertad comienza a florecer. Cuando aprendes a escuchar en silencio, te vuelves inmune a las tempestades externas. No te dejas arrastrar por la ansiedad, la ira, la envidia o el miedo. El silencio interior te da la fuerza para responder, no para reaccionar. Es en ese silencio donde descubres que no eres tus emociones, que no eres las circunstancias que te rodean. Eres esa conciencia que observa, que decide, que escoge tu respuesta. La voz de la razón siempre está allí, susurrando en medio del ruido, esperando que te detengas, que respires, que escuches. Solo entonces podrás distinguir entre lo que verdaderamente importa y lo que solo busca distraerte. El silencio interior no es un lujo, es una necesidad. Es la base de toda fortaleza, de toda sabiduría y de toda libertad real. Solo en ese espacio sagrado puedes encontrar la claridad que te permite avanzar con firmeza, con dignidad y con propósito. Recuerda, quien domina el silencio, domina su destino. Y en ese dominio reside el poder de transformar cada dificultad en una oportunidad para renovarte. Tu valor no está atado a lo que sucede fuera de ti. La vida, en su incesante corriente, trae tempestades y calmados, pérdidas y ganancias, rechazo y aceptación. Pero recuerda, lo que realmente define quién eres no es esa marea de circunstancias, sino tu actitud frente a ellas. La dignidad no es algo que se recibe, es algo que se construye desde dentro, con cada decisión consciente de mantenerte firme en medio del caos. El desapego no significa indiferencia, sino libertad. Libertad de que las circunstancias te controlen y te definan. Cuando aprendes a soltar lo que no puedes cambiar, recuperas tu poder. La verdadera libertad reside en entender que tú eres el dueño de tu actitud, de tu percepción y de tu espíritu. No permitas que las acciones de otros, que las pérdidas o los rechazos, te hagan cuestionar tu valor. Tú eres más que las opiniones externas. Tú eres la conciencia que observa, que decide qué peso darle a cada evento. Cada vez que te aferras a algo que no puedes controlar, te vuelves esclavo del exterior. Pero cuando sueltas con dignidad, cuando aceptas que lo que sucede no define tu esencia, recuperas tu soberanía. La dignidad no consiste en cómo reaccionas cuando todo va bien, sino en cómo mantienes tu integridad cuando todo parece desmoronarse. La dignidad es la firmeza de tu espíritu, la firmeza de tu carácter, la decisión de seguir siendo tú mismo, independientemente de las circunstancias. No hay mayor acto de valentía que aceptar la realidad sin rendirte, sin perder la calma. La vida no te pide que ignores el dolor, sino que aprendas a integrarlo con serenidad. La verdadera fortaleza no está en evitar las heridas, sino en sanar con dignidad, en no dejar que esas heridas te definan ni te destruyan. Porque en esa actitud, en esa postura firme y libre, reside la libertad auténtica. Recuerda, lo que sucede fuera puede ser un espejo de tus miedos o una oportunidad para demostrar tu verdadera fuerza. Solo quien comprende que su valor no depende de lo externo, sino de su actitud,
puede caminar con la cabeza en alto, con la dignidad intacta, sabiendo que su poder radica en cómo elige enfrentarse a la vida. La herida que llevas en tu alma no es un castigo, sino una oportunidad disfrazada. Cada dolor, cada pérdida, cada desilusión, lleva en su interior la semilla de una enseñanza profunda. La diferencia entre aquel que sufre y aquel que crece radica en su capacidad para transformar esa herida en sabiduría. No permitas que el sufrimiento te destruya, conviértelo en tu mayor maestro. Porque solo en el proceso de sanar, en la reflexión consciente, es donde verdaderamente te encuentras a ti mismo. No huyas del dolor, no le pongas puertas cerradas ni lo ignores. Enfréntalo con valentía, con la certeza de que cada lágrima, cada cicatriz, te está enseñando algo que no aprenderías en la comodidad. La herida más profunda puede convertirse en la fuente de tu mayor fortaleza si aprendes a extraer de ella las lecciones que te empujan hacia una existencia más auténtica. Como decía Séneca, no hay viento favorable para aquel que no sabe a qué puerto quiere llegar. Tienes que saber qué quieres, y para eso necesitas escuchar las historias que tus heridas te susurran. Cada vez que te permites aprender del sufrimiento, estás dando un paso hacia la libertad interior. La verdadera sabiduría no reside en evitar el dolor, sino en entender que el dolor es un maestro exigente, pero justo. Es en esa aceptación activa, en esa reflexión profunda, donde descubres que cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de oscuridad, tiene el potencial de iluminar tu camino. La herida no define quién eres, pero sí puede definir quién llegas a ser si aprendes a verla con ojos diferentes. No te resignes a vivir atrapado en el pasado, en la queja o en el resentimiento. Usa esa experiencia para construir un carácter más fuerte, más sabio, más genuino. La transformación no es un destino, es un camino que eliges recorrer cada día, con cada decisión consciente de convertir el sufrimiento en una lección. Porque solo cuando aprendes a extraer luz de la oscuridad, puedes comenzar a caminar hacia una existencia más plena, más auténtica, más libre. Recuerda que la verdadera libertad no está en escapar del dolor, sino en aprender a vivir con él, a transformarlo en tu mayor aliado. La fuerza que buscas no está afuera, sino en tu interior, en esa decisión firme de seguir adelante, de conquistarte a ti mismo cada día. Este es tu momento para tomar las riendas, para entender que cada herida lleva en sí el potencial de un nuevo comienzo. No te conformes con sobrevivir a tus dificultades, elévate por encima de ellas. Cada paso que das hacia el control de tu mente y de tus emociones te acerca más a esa libertad que solo los que conocen el estoicismo pueden alcanzar. La historia de tu vida la escribes tú, y el poder de hacerlo con dignidad y sabiduría está en tus manos. Ahora, actúa. Porque solo quienes enfrentan con valentía su dolor, construyen un destino de verdadera libertad.